Bueno, quiero darles la bienvenida a esta edición de Conversaciones con Fama. Estamos con Mauricio García Villegas. Vamos a hablar de un libro que Lecturas con Fama ha publicado recientemente, que es acerca de la encuesta mundial de valores. En vista, Mauro, antes de saludarte, como estamos suficientemente retirados, podemos quitarnos los tapabocas para que hablemos como los seres humanos, ¿cierto? Bienvenido, Mauro. ¿Cómo has estado? Juan, muchas gracias y qué gusto estar aquí en Confama y poder charlar con vos. Un gusto. Bien, y yo creo que a los televidentes les va a gustar mucho tenerte acá porque tú y dos colaboradoras de Bogotá hicieron un gran texto, un ensayo, en donde hacen un recorrido sobre los principales hallazgos de la encuesta mundial de valores. Ahora nosotros hemos publicado en Confama el volumen Un espejo para mirarnos, y es un libro que a propósito pues, es muy recomendado para saber cómo somos. Cuando decimos un espejo para mirarnos, es una manera como de reconocernos, porque uno muchas veces, cuando está a oscuras, inclusive Colombia, en una época, antes de que tuviera un mapa, no sabía cómo era. Ya luego le dijeron, Agustín Codazzi le dijo, mire cómo es usted. Y yo creo que esto ya nos va a mostrar es cómo somos, pero por dentro. ¿Qué podrías decirnos? Hay una limitación sobre el tipo de investigación que se hace acá, porque cuando se habla de valores, eso tiene sus peros. ¿Qué piensas de esos peros? Sí, no es una tarea fácil, es una tarea muy importante. Como decías antes, cuando no éramos ni siquiera conscientes del mapa, pues la dificultad de reconocerse uno y de saber quién es y a quién pertenece, a qué comunidad pertenece o a qué grupo pertenece, era todavía mucho más difícil. Pero de todas maneras sigue siendo una tarea complicada. Una tarea complicada porque es difícil de medir. Medir valores no es como medir territorios o como medir cosas físicas. Es difícil. Y por eso durante mucho tiempo, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, y particularmente los economistas, siempre dudaron mucho de que el tema de los valores o de las identidades colectivas pudiera tener alguna importancia. Y entonces los que nos dedicábamos a eso éramos medio despreciados en las ciencias sociales. Pero yo creo que esa etapa se ha superado y hoy en día se considera que medir este tema de la identidad colectiva o de la identidad grupal y medir qué piensa la gente, cuáles son sus valores, sus creencias y su manera de ver el mundo, es algo importante. Ahora, la cuestión de la medición es siempre difícil, porque generalmente, usualmente, esto se hace con encuestas de percepción. Se le pregunta a la gente qué piensa, pero cuando se le pregunta a la gente qué piensa sobre asuntos morales, como los que están medidos por la encuesta mundial de valores, no solamente morales, pero muchos de ellos tienen connotaciones morales, pues la gente no responde exactamente lo que piensa. A veces porque quiere responder lo que el encuestador quiere oír y a veces porque ni siquiera la misma persona es consciente de que su percepción es otra, distinta a la que está diciendo. El tema del autoengaño es un tema súper importante y toda la neurociencia contemporánea se ha dedicado en buena parte a ese tema del autoengaño, de las mentiras que los seres humanos individualmente y colectivamente nos mentemos. Entonces no es fácil, pero es una herramienta muy útil que hay que, digamos, analizarla con pinzas y tomarla con beneficio de inventario, como se dice, pero sigue siendo muy importante. Pero eso quiere decir que la gente tiende a contestar, a hacer respuestas políticamente correctas, Sí. Aceptadas, digamos, en una sociedad, pero no necesariamente nacidas del corazón. Sí, no solamente políticamente correctas, sino incluso en muchos casos respuestas que lo tranquilizan y que son autoengaños. En este caso se puede hacer alusión a la célebre metáfora de La Fontaine de la zorra y las uvas, una zorra que está tratando de atrapar unas uvas que están en lo alto de un matorral y hace un esfuerzo, intenta.
las uvas están jugosas y maduras y deliciosas, pero la zorra no alcanza y entonces en un momento determinado se dice, pero yo para qué me esfuerzo tanto si esas uvas están verdes. Eso es un autoengaño que tranquiliza a la persona y y eso es muy común en las percepciones y sobre todo en las percepciones morales. Todos nos vemos en un espejo mejorados y vemos a los de nuestro grupo mejorados y vemos a los enemigos de nuestro grupo empeorados y vemos a los que nos tratan mal o a los que no queremos empeorados. Entonces una encuesta mundial de valores es muy difícil que logre evitar ese sesgo, porque eso está en las preguntas. Hay mecanismos para hacerlo, pero eso no es fácil. Entonces, digamos, esa es una dentro de muchas dificultades que existen en encuestas mundiales de valores. Esta tiene la ventaja de que es una encuesta que se lleva haciendo 50 años, 40 y pico de años, en 80 países hoy en día, y que uno puede más o menos mirar cuál ha sido la evolución. Y eso es muy interesante, aunque ahí también hay problemas metodológicos, como nosotros lo mostramos en el capítulo. Bueno, hablando de las percepciones, a mí me llama la atención, como yo sé que leíste bien el libro, no solamente tu texto, sino los de los otros ensayistas, hay uno en particular que es el del consumo y la clase media. Y es extraño, Camilo Herrera, el director de Radar, dice que las personas tienden a autoclasificarse como clase media, independiente de que lo sean o no. Inclusive los de clase baja dicen soy clase media y muchos de clase alta también dicen soy clase media. Hablemos un poquitico de eso, ese trabajo que hizo Camilo, ¿cómo lo ves? Pero este no es el texto de Pedro Zuluaga. No, el de Pedro Zuluaga es el de los antioqueños. Sí. El otro es el economista. El economista, sí. Sí. Sí, es un texto muy interesante porque empieza con un dato de la encuesta mundial de valores, en donde se dice que en Colombia el 80% de la población se considera de clase media. Y entonces él dice, pero se considera de clase media, miremos entonces los datos econométricos a ver qué tan grande es la clase media. Y entonces utiliza ahí distintos métodos para mostrar qué tan grande es la clase media y hay distintas maneras de medirlas, unas, digamos, más adecuadas, más precisas que otras, en fin, pero nunca la clase media supera el 50% de las personas. Digamos, lo más acertado parece ser 30, 32%, una cosa así. Perdón, y el dato es 82%. 82% sí. Que la gente... Pero eso es la percepción, es lo que dice la gente que cree. Uh-huh. Entonces hay una brecha, una disociación muy grande entre esa percepción, lo que dice la gente, y la realidad. Y entonces el texto es muy interesante porque el texto dice, pues entonces miremos qué es lo que consumen las personas. Y entonces hace estudios de consumo para tener no un dato sobre percepción, sino un dato más material para digamos, delimitar y cuantificar de manera más objetiva la clase media. Pero ese es un buen ejemplo de lo que decíamos ahora, es un buen ejemplo de la brecha, que es con lo que lidia el encuestador todo el tiempo en cuestiones de percepción de valores, la brecha entre lo que la gente cree y lo que la gente realmente siente, piensa, es decir, esa brecha entre lo políticamente correcto o incluso entre lo que la gente cree y la realidad. Claro. Bueno, ahorita quiero regresar un poco sobre las percepciones, pero voy a aprovecharte, Mauro, porque en el texto que ustedes hicieron, hacen un análisis de cómo se comporta los países, incluida Colombia, en el eje X y en el eje Y, en el eje horizontal y en el eje vertical. Ayúdanos a entender esas gráficas que tal vez muchas personas que no tienen familiaridad con la estadística pueden sentirse un poco limitadas, pero realmente si nos das una explicación podemos ver que es bastante sencillo. Sí, la encuesta mundial de valores mide dos cosas. Mide, por un lado, que es el eje vertical, la diferencia entre valores tradicionales y valores no tradicionales, valores más seculares. Ahí es muy importante, sobre todo la religión. Sociedades muy apegadas a la religión, esto los sociólogos lo han estudiado bien, sociedades, digamos, en donde la religión es como el centro de la regulación valorativa y
y de la convivencia y sobre todo la moral y del talante moral social, y sociedades en donde hay más pluralismo religioso o inclusive en donde hay un buen porcentaje de personas que no son religiosas y en donde, digamos, la sociedad es mucho más pluralista y no hay, digamos, un catálogo de valores religiosos que dirige el comportamiento. Ese es un eje. Y el otro eje es un eje horizontal. Perdón, antes de que sigas, ¿Colombia dónde está en ese eje? Bueno, y entonces en ese eje vertical, Colombia está en la parte baja de la gráfica. O sea, muy tradicional. O sea, todavía muy, muy tradicional. ¿Y como al lado de qué países? Sí, sería bueno, yo no sé si hay manera de mostrar este mapa. Sí, podemos ver, pero aquí en el mapa lo que alcanzamos... Ya. Entonces, en la parte de abajo del mapa están... sobre todo muy, muy ligados al punto cero, están los países del África y sobre todo del África islámica y América Latina. Lo que pasa es que América Latina se mueve un poco en el eje horizontal. El eje horizontal lo que mide es valores de supervivencia que son propios de sociedades muy pobres, en donde la gente piensa... Buena parte de lo que piensa está relacionado con su necesidad de sobrevivir. Claro, ¿qué van a comer en el día? Sí, qué van a comer en el día o cuestiones relativas al trabajo, al salario, al dinero que necesitan para la supervivencia. Y sociedades que dependen mucho menos de cuestiones materiales, digamos que tienen todas las necesidades materiales resueltas, y entonces son sociedades que le dan mucha importancia a la expresión individual, a distintas manifestaciones de individualismo. Y entonces ese eje también va de 0 a no recuerdo qué número, a 10 o a 20, y ahí entonces Colombia está como en la parte intermedia de ese eje horizontal. O sea, entonces, en ese sí no hemos avanzado mucho. En ese hemos avanzado. Hemos avanzado más que en el tradicional. En ese estamos en la parte mitad, digamos en la mitad de la variable. Sí, estamos como en el punto 5, sí, positivo. Sí. Pero lo que es muy interesante es que estamos en la parte baja de la gráfica con los países del África en cuestiones tradicionales y en la parte intermedia en el eje horizontal, un poco con la Europa católica, pero entre dos extremos que son la Europa protestante de un lado y la Europa ortodoxa del otro lado, en cuestiones de autoexpresión. Ahora, es buena una aclaración, que es la aclaración que hicieron inicialmente los diseñadores de esta encuesta mundial de valores. Digamos, el principio básico es que los cambios económicos producen cambios en los valores. O sea, a medida que los países se desarrollan, eso va teniendo un impacto en la manera de pensar de la gente. Una sociedad, digamos, muy pobre piensa de una manera, y una sociedad muy desarrollada con todos los asuntos materiales resueltos piensa de otra manera. Eso en principio, digamos, hay una tendencia ligada al desarrollo económico y asociada a los valores. Pero esa tendencia no es la clave para entender todo. O sea, no se da siempre. No se da siempre, y el mejor ejemplo es los Estados Unidos. Ajá. Los Estados Unidos es un país muy desarrollado. El caso Trump. Sí, el caso Trump en buena parte. Pero más que los Estados Unidos, esa parte de los Estados Unidos que se llama The Bible Belt, que es como la parte del sur este de los Estados Unidos. Es decir, la Florida, Texas, Georgia, etcétera, que es una parte muy, muy tradicional. Ese es un buen ejemplo de una zona del mundo muy desarrollada económicamente, pero con valores muy tradicionales, lo cual muestra que la economía no explica todo y que hay algo distinto, hay algo cultural, hay algo en la cultura que es importante entender para explicarlo. Pues bien, Colombia es un caso parecido a los Estados Unidos. Tiene un desarrollo económico, digamos, superior a muchos países del África, pero desde el punto de vista de valores tradicionales está en el mismo nivel que los africanos. Es un país donde la religión sigue estando muy presente. Ahora, alguien nos dirá, pues sí, pero la gente ya no es tan practicante como lo era hace 20, 30, 40 o 50 años. Y eso es cierto.
Sin embargo, dejar de practicar los ritos propios de la religión no implica dejar de tener una estructura mental religiosa. Entonces, hay personas que, digamos, ya no son practicantes, pero tienen una mentalidad todavía muy religiosa. Y yo creo que ese es el caso de Colombia. Colombia es de esos países en donde, desde el punto de vista del desarrollo económico, debería tener un punto más alto del que tiene en la escala de valores tradicionales seculares. Es decir, debería estar más arriba, más secularizada de lo que está. Pues, si te entiendo, entonces, digamos, lo ideal es estar mirando el plano cartesiano en el primer cuadrante arriba, ¿cierto? Sí, o sea, a la derecha y arriba, sí, donde están los países de la Europa protestante. Donde están los países escandinavos, pues Suecia, Finlandia, Suecia, sí. donde siempre está sí. Suecia en todas las gráficas del desarrollo. Sí, digamos, la gran pregunta que surge de estas mediciones es cómo lograr lo que otros países han hecho, que es tener una cohesión axiológica muy fuerte, es decir, tener como unos consensos muy fuertes en valores humanistas, o los valores en valores, digamos, que cohesionan a la sociedad. ¿Cómo lograr eso en una sociedad que ya no es monolítica desde el punto de vista religioso, en donde hay más pluralismo religioso, no solamente porque hay, como en el caso de Colombia, distintas manifestaciones de cristianismo, por ejemplo, distintos cultos, sino donde cada vez hay, digamos, más personas incrédulas o personas que no están interesadas en la religión. Es decir, es una sociedad más pluralista desde el punto de vista religioso. Y entonces ahí, digamos, hay que recorrer un camino parecido al camino que han recorrido estos países escandinavos o los países europeos, que es, digamos, una educación que transmita valores y consensos muy fuertes, pero que no dependan de la religión. Es decir, que es una cosa extraña para muchos en Colombia, todavía, ya no tanto, digamos hace 40 o 50 años era mucho más extraño, pero aquí en Colombia y particularmente en Antioquia se pensaba que las personas que no eran creyentes eran un desastre desde el punto de vista moral. O sea, una persona que no creía en Dios podía caer en los peores crímenes en cualquier momento, y eso no es así. Digamos, el porcentaje de ateos en los países escandinavos es altísimo, más de la mitad de la población en muchos casos. Y eso no significa que las personas o sea, no hay ninguna prueba de que las personas que no creen en Dios sean menos buenas que las que creen en Dios. Más aún, hay encuestas y estudios que sostienen lo contrario, justamente. O sea, creer en Dios no es una garantía de ser una mejor persona. Claro. Sí, eso habría como mucho para discutir ahí, sí. Porque como se ha regado la especie de que los buenos somos más y que somos los amigos, eso todo es cuestionable. O sea, a mí me parece que lo que nos estás diciendo es que, digamos, no hay nada absoluto en estas cosas, ni siquiera en los tipos de análisis que se hagan de los cambios de los países en el eje horizontal o en el eje vertical. No hay una única causa que explique las cosas. Son muchas, son muchas las causas que habría que analizar. Sí, pero yo estoy diciendo tal vez una cosa más específica, Juan, y es que toda sociedad debe pretender educar a la juventud para que sean mejores personas, mejores ciudadanos, mejores vecinos, para que sean mejores personas. Pues lo que es evidente hoy en día y desde la Ilustración, lo que pasa es que eso es un poco extraño en Colombia todavía, ahora no tanto, pero todavía, ser religioso no es el único camino posible. O sea, para ser una mejor persona en una sociedad, un mejor individuo en una sociedad, un mejor ciudadano en una sociedad, ser religioso no es una garantía. La religión no es una garantía de que uno es una mejor persona. No, y la prueba es que las guerras religiosas, pues... No, las guerras religiosas y los personajes a veces muy religiosos que conocemos en la vida pública nacional y que moralmente son muy cuestionables, pues son buenos ejemplos. Ahora, no ser religioso, no creer en Dios, tampoco es una garantía de ser buena persona. Lo que quiero mostrar con esto es lo que han logrado otros países, los países desarrollados, y es que la clave está más en la educación, en una educación con una
que inculque los valores de tolerancia, de aceptación del otro, de respeto del otro. Esa educación, no solamente en la familia, sino en el sistema educativo, es lo fundamental para construir una sociedad con buenos valores. Sobre eso me imagino que tienes mucho para decirnos y quisiera que antes de que entráramos en ese punto, tocáramos otro que ustedes abordaron en el ensayo, y es cómo pueden estar o no relacionados el aumento de los homicidios o la disminución de los homicidios con el comportamiento en el eje X y en el eje Y. ¿Qué influencia o qué causa ven ustedes en el aumento o disminución de homicidios con el desarrollo económico, con el cambio de mentalidad, en fin? Sí, nosotros, esto es una investigación que hicimos hace tiempos y que aquí retomamos en este texto. Nosotros lo que hicimos fue mirar todos los puntos, cada punto de esa gráfica de países, cada punto representa un país. Lo que hicimos fue mirar la tasa de homicidio en cada uno de los países de todo el mapa. Y lo que encontramos es que hay una correlación muy clara entre la parte de abajo del mapa, de la mitad hacia abajo, es decir, la que tiene valores más tradicionales, y la tasa de homicidio. Mientras más se baja en el mapa, más frecuente es el homicidio. Mira qué extraño. Ahora también encuentra uno que si uno mira muertes por suicidio, por ejemplo, encuentra que la gente se suicida mucho más en la parte de arriba del mapa, es decir, en los países más desarrollados. Cuando uno dice esto le dicen, pero entonces no hay alternativa, los que son ricos se suicidan y los que son pobres se matan. Se matan. Pues no es tan así, pero el hecho es que sí se mata mucha más gente en la parte baja del mapa, más asociada con valores tradicionales, y sí hay posiblemente, digamos, más fenómenos de depresión y de insatisfacción en la parte norte del mapa. No generalizado, sino en algunos países del norte. Pero lo que encontramos también es que esas correlaciones han ido disminuyendo, digamos, la fuerza estadística de las correlaciones es menos grande hoy en día que hace 30 o 40 años. Mauro, el mundo se ha pacificado, Juan. Las guerras han disminuido y la violencia ha disminuido. Y a pesar de que uno tiene la impresión de que todo está peor, ajá, y de que las cosas nunca estuvieron tan mal como están ahora, pues en índices de violencia, incluso en índices materiales económicos y sociales, ha habido mucha mejora en el mundo. Bueno, yo creo que de todas maneras, también en el ensayo ustedes encontraron digamos, un cambio muy abrupto entre una medición y otra. Vieron que los países iban comportándose de una manera y de pronto tuvieron un retroceso. ¿Eso qué les dijo a ustedes? Bueno, sí, este es un punto un poco marginal en el texto y es un poco técnico, no sé si... No importa, pero es que... encontramos un problema, digamos un fenómeno contraintuitivo, y es que no todos los países, pero cogimos 6 o 7 países de América Latina y miramos cómo se habían comportado en los últimos años y encontramos que habían avanzado en los 90s en el eje horizontal, es decir, en términos de autoexpresión, pero que de un momento a otro, a finales de los 90, había habido un retroceso en todos. Y entonces eso sí nos pareció rarísimo. Y entonces no sabíamos cómo explicar eso. Y entonces hicimos una consulta a los que hicieron la encuesta aquí en Colombia. Los que hicieron la encuesta tampoco estaban muy seguros de qué era lo que había pasado, y ellos hicieron una consulta a los directivos de la encuesta en Nueva York. Y finalmente, después de una discusión larga, y aquí pues hay una cantidad de cosas técnicas en las que no vamos a entrar, digamos, la conclusión, y esto, digamos, para mí fue un aprendizaje lamentable, la conclusión es que no es fácil utilizar la encuesta para mirarla diacrónicamente, es decir, a lo largo del tiempo. O sea, lo que se hace una encuesta en un año y que después se replica 4 años después y que se viene haciendo durante tanto tiempo, no siempre es comparable. Es decir, la manera como se mueven los países a lo largo del tiempo no siempre es una comparación adecuada. O sea, lo que quiero decir con esto es que cada encuesta hay que tomarla por sí misma. Cada encuesta es autónoma.
yo no puedo comparar el punto que tiene Colombia ahora con el punto que tenía en la encuesta pasada, porque ahí tengo problemas metodológicos. Entonces esa es la conclusión, digamos, que explicamos en el texto y que, digamos, derrumba un poco la gran esperanza que uno tiene con este tipo de encuestas, y es que como se hacen durante tanto tiempo, uno puede ver la evolución de la manera de pensar de la gente a lo largo del tiempo. Pues eso no es tan fácil. En algunas cosas se puede hacer, pero no en todas. Sí, entiendo. Sí, era importante que nos aclararas eso porque es importante en el ensayo que hacen y precisan esa conclusión a la que llegas, que nos acabas de exponer, que hay que mirar cada encuesta en particular. Pero entonces, algo que ya como pensador has reflexionado mucho es cómo se mueve Colombia en sus decisiones, las personas cómo toman sus decisiones, y hablas mucho de las emociones y hablas en particular de las emociones, el país de las emociones tristes. ¿Por qué no nos introduces un poco a ese concepto del país de las emociones tristes? Sí, eso no está desarrollado aquí en este texto, eso está más en un libro que salió hace poco, que salió en el mes de diciembre, principios de enero, que se llama El país de las emociones tristes, y en donde yo, digamos, es otro, también, digamos, abordo el tema de los valores, pero más que de los valores explícitos que se miden a través de una encuesta y a los que la gente responde a partir de preguntas, yo creo que otra manera de mirar los valores es a partir de las emociones. Y esto no solamente es interesante aquí, sino que es interesante en todas las ciencias sociales. Cada vez las ciencias sociales están haciendo más uso de una cosa que se llama, la revolución cognitiva, que es una especie de neodarwinismo o de la recuperación de Darwin a partir de los años 60 del siglo pasado, para entender un poco la manera como funciona el cerebro. Y entonces lo que se ha comprobado es que pues, los seres humanos somos mucho menos racionales de lo que pensábamos. Tenemos una racionalidad, desde luego, pero esa racionalidad está llena de trampas y de engaños y de vericuetos de los que a veces no podemos salir. Eso por un lado, pero por otro lado, que somos esencialmente seres emocionales, y digamos, dentro de todas esas emociones, las más importantes desde el punto de vista sobre todo político son las emociones tribales, las que nos unen al grupo, las que nos hacen defender el grupo al que pertenecemos, que nos hacen defendernos a nosotros mismos, como decíamos un poco al inicio, y la imaginación. La imaginación es otra gran emoción fundamental. Harari habla mucho de eso en sus textos. Entonces, este libro de las emociones tristes lo que hace es un poco es entender la historia de Colombia y algunas de las principales, digamos, preguntas éticas que nos hacemos los colombianos, sobre todo relacionadas con la violencia, a partir de las emociones. Y, digamos, la expresión emoción triste no es mía, es una expresión de Spinoza. Spinoza fue un filósofo, uno de los precursores de la modernidad. Nació en 1630 en Holanda, era de origen portugués, judío, expulsado de la comunidad judía por lo que pensaba, uno de los grandes liberales, digamos, uno de los grandes precursores del liberalismo. Y lo que dice Spinoza, después de tantas batallas que le tocó luchar y de tantas animadversiones de las que fue víctima, fue decir, a mí yo he tomado como opción de vida evitar algunas de las emociones que me hacen daño, como el odio, la envidia, la venganza, el resentimiento, que él llamaba las emociones tristes. Entonces él decía, a mí lo que me interesa es sobre todo entender calmadamente qué piensan los demás y tratar de entender lo que yo pienso. Y sobre todo, lo que más me interesa de todo es el goce y el disfrute en medio, digamos, en medio de la guía de la razón, un goce y un disfrute que nos evite el despeñadero de las adicciones y el desierto de la abstinencia. Entonces él predicaba un poco el goce, un poco como Aristóteles también lo predicaba, pero para tener una vida más sana y más guiada por emociones moderadas y por emociones, lo que yo llamo ahí emociones plácidas. Entonces de ahí el título del País de las Emociones Tristes. Es una manera de ver
poco nuestra historia y nuestros dilemas contemporáneos a través de las emociones y no tanto de los idearios políticos, porque es que muchas veces tratamos de entender, por ejemplo, la violencia, contrastando entonces el ideario, qué sé yo, comunista y digamos de radical de izquierda con su catálogo de ideas y su manera de pensar, con el modelo opuesto que es el, qué sé yo, el de la extrema derecha, el paramilitar, con las ideas que tiene y en fin. Pues yo creo que eso no es lo importante. Lo importante son las emociones que hay detrás de cada uno de esos dos extremos que son muy parecidas. Cuando uno va a ver lo que está pasando en la Comisión de la Verdad, lo que se encuentra es, hoy en día con los excombatientes, tanto del lado de la guerrilla como del lado de los paramilitares, que eran personas que tenían emociones muy parecidas, emociones dogmáticas, fundamentalistas, de intolerancia, de no aceptación del otro, que los llevaron a la guerra muy fácilmente. Pero desde el punto de vista emocional son personas muy parecidas. Ellos y todos los combatientes que han combatido en tantas guerras que hemos tenido en Colombia durante tantos años, durante 2 siglos. Entonces a mí lo que me interesaba era un poco entender esas emociones que hay detrás, no tanto las ideologías o los modelos de sociedad que cada una de esas personas tiene, porque yo creo que entender las emociones es más iluminante que entender las ideologías. ¿Será, Mauro, que ahora que mencionas la Comisión de la Verdad, estamos pues ya muy cercanos a recibir el informe final de la comisión, que será el 28 de noviembre, pero empieza uno a pensar, ¿qué va a pasar cuando Colombia empiece a conocer esas declaraciones? Van a aflorar esas emociones de las que estamos hablando y de pronto, ¿qué efecto pueden producir en el resto del país? Es decir, estamos preparados para oír de esas emociones que generaron la guerra y que generaron tanta muerte. Sí, porque yo creo que no solamente, o sea, la Comisión de la Verdad tiene muchos méritos y es de una gran importancia por muchas cosas. Una de ellas es por encontrar la verdad, pero otra es todo lo que ha hecho la Comisión durante todos estos años, durante esos últimos 2 años sobre todo, que es poner a conversar a la gente que ha participado en la guerra. Y yo creo que ahí hay una lección para el país. La última de esas conversaciones fue con Ingrid Betancourt. Yo escribí una columna en El Espectador sobre eso justamente hace un par de semanas. Pero como esa reunión han tenido muchas, yo aquí en Medellín participé en varias. Yo creo que la gran lección de la Comisión de la Verdad es un poco la lección que finalmente descubrieron los griegos antiguos. Y es que a veces los odios y las furias nos llevan a cometer actos y nos llevan a unas situaciones incluso contra nuestra propia voluntad. Los griegos decían que las furias, que eran unas diosas que se apoderaban de las personas, los llevaban a situaciones indeseables para ellos mismos. Y entonces hubo una cantidad de reflexiones, por ejemplo, de Esquilo, en la Orestiada, sobre cómo civilizar, cómo moderar las furias, cómo hacer que las furias no nos lleven a repetir el pasado y a caer en las mismas violencias y en los mismos actos que finalmente terminamos repudiando. Y yo creo que la gran lección de la Comisión de la Verdad es esa, a través de la voz de los excombatientes, y es que no tiene sentido la guerra, que la guerra es una barbaridad, que ellos mismos que estuvieron en la guerra son los primeros en decir, no nos explicamos cómo llegamos a esa situación, cómo terminamos en esta matazón tan horrible. Yo creo que esa es la gran lección. Claro, esa lección tiene que venir acompañada de una reflexión sobre los hechos, sobre lo que ocurrió, pero también sobre esto otro para que no haya repetición, que es la gran lección que tenemos que aprender los colombianos y que todavía no hemos aprendido del todo, que es a no repetir nuestros errores. Aquí hemos llegado al conflicto armado muchas veces a través de la historia, en el siglo XIX cantidades de veces y en el siglo XX también, por lo menos en 2 grandes periodos de ese siglo XX. La gran pregunta es, ¿cuándo vamos a aprender a decir o cuándo vamos a aprender a no repetir esa historia? Hay sociedades que son, digamos, colectivamente más inteligentes que otras.
Yo creo que a Colombia le hace falta mucha inteligencia colectiva. Todos nos creemos muy inteligentes individualmente, pero colectivamente necesitamos aprender a ser más inteligentes y a evitar más esa situación trágica de repetir el pasado y arrepentirnos. Y no obstante, volverlo a repetir y volverlo a repetir y volverlo a repetir. Entonces, esa es una lección difícil que muchos países la aprenden con grandes catástrofes, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial. Europa nunca más volvió a estar en guerra después de ese horror de la Segunda Guerra Mundial. En Colombia hemos tenido no una guerra así devastadora en 5 años, sino muchas guerras que todas juntas han sido devastadoras. Pero necesitamos entender que eso hay que superarlo. Mauro, y entonces, ¿cuál es el camino? Por lo que he oído en esta conversación, tienes mucha esperanza en la educación, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso en el que estamos de repetir y repetir los desastres en los que hemos estado involucrados? Sí, pues una de las cosas que hay que decir, Juan, es que los cambios culturales son cambios lentos. O sea, a lo que se refiere este libro de la encuesta mundial, este libro y toda la gente que trabaja en valores sabe que los valores no se cambian por decreto. A veces las leyes sirven para cambiar algunas cosas, pero los cambios culturales, los cambios mentales toman muchos años, a veces generaciones. Entonces son cambios lentos. Como los políticos siempre están interesados en la coyuntura y a lo sumo en 4 años de gobierno, pues a veces desestiman la importancia de estos cambios lentos. Esos cambios lentos hay que emprenderlos y tiene que ser una labor acumulada de varios gobiernos, 2, 3, 4, 5 gobiernos juntos que realmente cambien el rumbo y la manera de pensar y la manera de sentir y las emociones y los valores de una comunidad. Y eso está muy en las manos del sistema educativo. Y el sistema educativo, un poco la premisa con la que arranca ese libro de las emociones tristes, es que en Colombia, como en todos los países, siempre ha habido muy buenas ideas, ideas brillantes, ideas incluso que en principio suscitan consenso, pero que esas ideas terminan enredadas. En Colombia, Jorge Orlando Melo también lo dice en su libro de la historia mínima, son buenas ideas que terminan estropeadas, enredadas, embrolladas por las malas emociones, por los odios, las rencillas, la falta de entendimiento, etc. Y hay cantidades de ejemplos de esto. Yo creo que la reforma agraria es uno de esos ejemplos. Los ferrocarriles en Antioquia y en Colombia, la incapacidad nuestra para construir un ferrocarril nacional también tenía que ver con muchas cosas políticas, en fin. Y yo creo que la educación también. La educación empezó enredada desde Santander con la famosa discusión sobre Betham, sobre la utilización de Betham en las facultades de Derecho. Y entonces ahí los católicos y los conservadores pusieron el grito en el cielo, sabiendo que Betham era un liberal inglés que no era de los de ellos, y entonces ahí se politizó el tema de la educación y eso condujo incluso a una guerra que se llamó la Guerra de las Escuelas en la década de los 70 del siglo XIX. Y después vino la guerra civil de la violencia y después de la violencia vino una época nefasta de politización de la educación. De un lado los estudiantes y el sindicato de maestros de FECODE, por un lado, y por otro lado de los gobiernos que empezaron a enfrentarse a las universidades, y hubo un desencuentro lamentable entre los gobiernos y sus ministros de educación de un lado y las universidades y los colegios del otro lado. Eso es una historia tristísima. Yo estoy en este momento empeñado en un libro que saldrá el segundo semestre con unos colegas de la Universidad de los Andes, con Leopoldo Ferguson y con Juan Camilo Cárdenas, sobre el sistema educativo, en donde hablamos de todas estas cosas y bueno, es un libro que saldrá en Planeta seguramente a finales del año. Pero esa es una historia triste, es una historia de desencuentros, es una historia en donde la politización y las malas emociones han terminado frustrando el sistema educativo, un sistema educativo que debería ser muchísimo más fuerte. Y la educación podría ser el tema de un gran consenso nacional. Despolitizarla y hacer ¿Hace cuánto, Juan, que en Colombia no se construyen grandes campos universitarios como el de la Universidad de Antioquia o el de la Universidad Nacional? Aquí se construyen aeropuertos, represas, puentes grandísimos,
hidroeléctricas, centros comerciales, ni hablemos. ¿Hace cuánto no se construyen grandes campus universitarios? Y en Inglaterra siguen construyendo campus. En París, la universidad, Saclay, la Universidad de Saclay, que acaban de inaugurar el campus universitario más grande de Francia al sur de París. Es una cosa enorme. Trasladaron buena parte de unos edificios universitarios que había en el centro de París a ese campus. Y es una cosa con toda la tecnología y, digamos, es parte del orgullo de los franceses hoy en día. Aquí no, aquí la educación no está estancada. Bueno, Mauro, quiero agradecerte y agradecerles a todos los que nos siguieron, porque hoy tuvimos una explicación sobre el sentido de esta encuesta mundial de valores y una introducción al tema de las emociones. Lo hiciste como lo haces en tu clase, de pie, y me gustó mucho que estuviéramos de pie y con las sillas ahí mirándonos. Muchas Muy gracias, agradecido, Juan. Mauricio. Con mucho gusto y mil gracias por la invitación. Bueno. Y mil gracias a Confama.